Voy a dar paso a presentar a Diego Evin. Diego Evin es doctor en ciencias de la computación, es bioingeniero, es investigador asistente del CONICET, trabaja en el CINTRA, Centro de Investigación y Transferencia en Acústica, que se encuentra en la ciudad de Córdoba, y va a presentar un trabajo conjuntamente con la doctora Natalia Liseit, que hoy no sé si va a estar presente, pero que bueno, ella en estos momentos se encuentra en Canadá y es postdoctoranda en el CONICET. Bueno, Le doy el paso a Diego. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. A ver, vamos a empezar. Cuando, Alejandro Renato nos invitó a hacer esta exposición en el evento, nos preguntó si podíamos comentar sobre aspectos clínicos que estuvieran vinculados al habla, a la voz, que hubiéramos trabajado dentro del Laboratorio de Investigaciones Sensoriales. Tanto Natalia Liseit, que es licenciada en fonoaudiología, doctora en fonoaudiología, como yo, hicimos nuestra formación en el análisis, en el procesamiento del habla y de la voz en el LIST, bajo la dirección de Jorge Burlequian, que esta mañana hizo una reseña del laboratorio, comentó más o menos de qué se trata. Así que decidimos tomar uno de los temas que había trabajado Natalia particularmente en su tesis doctoral y que colaboramos junto a Jorge, que es la aplicación de dinámicas no lineales para analizar patologías en la voz, ¿sí? Como vamos a hablar de patologías en la generación de la voz, es muy útil empezar viendo, para el que no tiene idea, cómo se genera esa voz. Este es uno de los modelos más populares que explican cómo se produce la voz. Se llama modelo fuente-filtro, lo propuso un sueco, Gunnar Fant, en la década de 1960, y básicamente dice que el proceso de generación del habla, de la voz, está compuesto por dos etapas que se generan de manera sucesiva. La primera etapa, donde se genera el sustrato o la fuente del sonido, y lo denominó la etapa de fuente, y la segunda etapa, donde se modula o se confiere la morfología final, en general vinculada a las características del habla, a través de filtros que determinan los articuladores. En la figura se ve un corte sagital, en primer lugar, de alguna de las estructuras anatómicas involucradas, faringe, cavidad nasal, vocal. A la izquierda de todo hay un par de tubos conectados, un tubo de la laringe, otro que corresponde a la cavidad nasal y otra vocal, que son los que verdaderamente le dan las características espectrales definitivas a la señal de habla. Son los que filtran esa señal de fuente o ese sustrato acústico sobre el que se monta el habla. A la derecha se ve las dos partes del modelo, la fuente, dado por trenes de pulsos glóticos, donde la primer liñita aparece, o la frecuencia más baja, se denomina frecuencias fundamentales, la frecuencia con la que se abren y cierran las cuerdas vocales, es un ciclo glótico, y luego está la configuración física del tracto vocal, que determina un filtrado de la señal de fuente con las formas características que tiene la señal, el espectro de la señal que vemos a la derecha de todo. Ahí están marcados con letras picos dentro de ese espectro que se corresponden a frecuencias de resonancia de esos tubos. Ustedes saben cómo el siku, el instrumento musical del noroeste, está conformado por una serie de tubos de distintas longitudes. Los tubos más cortitos suenan más agudos, los tubos más largos suenan más graves. Algo parecido sucede con nuestra voz. Nosotros modificamos las cavidades estas de nuestros articuladores y con eso conferimos sonidos más graves o más agudos, o componentes espectrales, los llamamos nosotros, a la salida de la voz.
Dentro de todas las patologías de la generación de habla, en esta charla les voy a hablar de la fonación, que tiene que ver fundamentalmente con la fuente, dentro de ese modelo fuente-filtro, ¿sí? Y particularmente con la actuación de las cuerdas vocales. En este tipo de estudios se suele utilizar vocales sostenidas para hacer el estudio. ¿Y cuál es la razón de utilizar vocales sostenidas en vez de habla continua? Simplificar una gran cantidad de factores que covarían con las características observadas de la señal. Esos factores son, por ejemplo, la velocidad de habla, la coarticulación, es decir, el efecto de los sonidos vecinos sobre el que estamos investigando, la tonada de la persona que habla, la velocidad con la que habla, es decir, un montón de factores, y así como la practicidad de generar estas muestras, se simplifican si se utilizan vocales sostenidas. Ahí abajo aparece un paper donde comparan a ver qué efecto tiene utilizar voz estacionaria o voz sostenida respecto a habla continua para evaluar la calidad vocal, que es a lo que hace referencia a este trabajo. Es muy interesante y bueno, demuestra las virtudes, sobre todo, de utilizar esta fonación sostenida. Hagamos una entonces en el aspecto de la fuente, a ver cómo se generan esas vibraciones en las cuerdas vocales. El modelo más aceptado de esta generación de los trenes de pulsos glóticos se denomina modelo mioelástico aerodinámico, que también es bastante viejo, de más o menos de la misma época de la teoría de fuente-filtro de Fant, que se propuso, y propone cómo hacen las cuerdas vocales para vibrar, ¿sí? Previamente se suponía que los músculos eran los que movían las cuerdas vocales. Tenemos, para empezar, dos cuerdas vocales, una derecha y una izquierda, que se abren y se cierran juntándose entre ellas para generar la oclusión, la salida, y la obstrucción a la salida de aire que se insufla desde los pulmones. Esta teoría lo que hace es proponer que el efecto conjunto de la viscoelasticidad de las cuerdas vocales, es decir, la mayor o menor resistencia a la deformación o la viscosidad de las cuerdas vocales, la elasticidad, es decir, la capacidad de permitir deformaciones que después puedan ser reversibles, que puedan volver a la misma configuración inicial, más la presión subglótica insuflada por los pulmones y el efecto Bernoulli, son los que generan la vibración de estas cuerdas, la apertura y cierre automáticos de estas cuerdas vocales. Se llama sistema autooscilante porque no oscila solo con la salida del aire se genera esa vibración de las cuerdas vocales. No hay actuación de las cuerdas vocales en la apertura y cierre. Sí funcionan las cuerdas vocales para controlar cuál es la tensión que se le da a los músculos, perdón, para determinar cuál es la tensión que se le da a las cuerdas vocales. Esa tensión determina cuál va a ser la longitud que va a tener las cuerdas vocales, los grosores, y de acuerdo a esos grosores, y la tensión y las longitudes, se obtienen señales de fuente de características diferentes. A la derecha, en la animación, se ve un modelo mecánico que se denomina de 3 masas, que busca explicar o replicar cómo se produce esa apertura y cierre de cuerdas vocales, ¿sí? Ahí los modelos más nuevos tienen 16, 20 y pico de masas, son más complejos porque intentan explicar más en detalle qué características tiene la forma de onda ciclo a ciclo glótico. Pero bueno, este es un modelo muy resumido. Se llama mioelástico, la teoría esta, porque entra en juego entonces la elasticidad y viscosidad de las cuerdas vocales, y la parte mio por la acción de los músculos de la fonación, y aerodinámico por toda la parte del efecto Bernoulli. El efecto Bernoulli es el mismo que se utiliza para explicar la sustentación de las alas en vuelo, donde a partir de la forma que tiene el ala se genera un perfil de velocidad diferente en la parte de arriba y abajo del ala, lo que genera una diferencia de presión y permite que el ala quede sustentada en el aire, ¿sí? Tenemos menor presión arriba que abajo, entonces eso sustenta el aire, permite que se mantenga en el aire. ¿Por qué usar estas técnicas de dinámicas no lineales? Porque cuando las cuerdas vocales funcionan
aproximadamente normal, digamos, que tienen un comportamiento cuasi periódico, las técnicas lineales funcionan bien. Esas técnicas clásicas, Schieber, Jitter, relación armónico-ruido, prominencia espectral, relación de prominencias espectrales, todas esas técnicas hacen suposiciones muy fuertes en términos matemáticos de las señales. Dice que son estacionarias, que son lineales, que son determinísticas, y que, que esas suposiciones son demasiado estrictas para contemplar los comportamientos que se ven, sobre todo en las voces patológicas, ¿sí? Entonces se necesitan restricciones mucho menores para tener métricas o medidas que resulten válidas para el análisis de las voces patológicas, sobre todo. Y ahí es donde entra en juego principalmente la razón de ser de la aplicación de métodos no lineales. De nuevo, sobre el modelito mecánico que vimos anteriormente, esto es una representación muy interesante, controlando dos variables que son el grado de equilibrio, de concordancia entre la cuerda vocal izquierda y derecha y el nivel de presión subglótica. Son dos variables de ese sistema mecánico muy simple. Unos investigadores lo que hicieron fue sintetizar formas de onda que se obtendrían con un sistema mecánico de esas características. En estas gráficas vemos en la parte de la izquierda diagrama en el espacio de estados de los sistemas, en la parte del medio la serie temporal, cómo se comporta la señal en el tiempo, y a la derecha un espectro de potencia de esa misma señal temporal. En primer lugar, el ciclo límite. Este ciclo límite aparece en la voz normal ideal, digamos, donde no tienen prácticamente alteraciones en la frecuencia ni en las amplitudes ciclo a ciclo del ciclo glótico. Se ve como una onda completamente periódica en tiempo y con picos espectrales en frecuencia de la fundamental más los múltiplos enteros de los armónicos, ¿sí?, que aparecen en la derecha. Subarmónicos, otro comportamiento que se obtiene modificando el QS que les decía y la presión en este sistema. Son comportamientos donde hay una leve modificación, se ve una onda periódica en tiempo, pero hay una leve modificación tanto en frecuencia de fases, digamos, o de amplitudes ciclo a ciclo. Y se observan subarmónicos, en este caso en frecuencia. Esto también se observa en la señal de habla normal cuando hay cambio de registros, por ejemplo. Otras características que se ven, la bifonación. Se ve que en este caso ya no hay una onda periódica en tiempo y que tenemos en el espectro de potencia de la señal una onda con muchos más armónicos, ¿sí? La bifonación se produce, por ejemplo, cuando tenemos las dos cuerdas vocales sincronizadas a una frecuencia de vibración diferente. Entonces en el espectro de potencia se pueden ver como dos picos y todos los armónicos de esos picos. En la primera gráfica, en la de la izquierda, en el espacio de estado, se ve como una serie de círculos concéntricos que pueden conformar un tubo si los proyectamos. Eso se conoce, esa forma se conoce como toroide, torus, tori en inglés, y es característico para este tipo de fonación. Mientras que al final de todo vemos una situación de caos que se da, por ejemplo, cuando hay un papiloma en las cuerdas vocales, que se ve como una onda aperiódica en tiempo, como una onda de espectro ancho en frecuencias, y como una madeja desordenada en el espacio de estado. Entre todos estos estados hay transiciones que pueden llevar de un estado a otro. Estos mismos autores lo que hicieron fue ir variando sistemáticamente el valor de Q de la simetría de las cuerdas vocales, que se ve en el espectrograma de la izquierda, que permite pasar o verificar un comportamiento de salto entre un ciclo límite, subarmónico y caos, ¿sí? El de la derecha es de otro paper que aparece en las referencias, donde se caracterizan esos mismos comportamientos, pero de acuerdo a los tipos de canto, por ejemplo, de un cantante. Hay falsetos, hay canto de pecho, entonces se puede ver los modos en los que funcionan las cuerdas vocales, están reflejados en las características dinámicas que se observan en estos sistemas. Hasta aquí como para permitir justificar que en el dominio del espacio de estados
es posible observar características que distinguen el funcionamiento diferencial del aparato fonador, ¿sí? Es decir, es necesario o es útil tener una representación en espacio de estado para caracterizar la dinámica del sistema. Esos mismos comportamientos que vemos estaban caracterizados en términos de atractores, repulsores, ciclos límite, que son todos términos que vienen del área de dinámicas, de sistemas dinámicos, ¿sí? El problema es que en la mayor parte de los casos no conocemos cuántas son las variables de estado de un sistema. Las variables de estado son el mínimo número de variables que se necesitan para caracterizarlo en sistema en cualquier momento de tiempo. Por ejemplo, las variables de estado de un sistema mecánico de un movimiento lineal permanente son velocidad y posición. Uno, conociendo la velocidad y posición del tiempo cero, puede conocer perfectamente cuál va a ser la posición y velocidad en el tiempo 1. ¿Sí? Se puede, a partir de conocer las condiciones iniciales, saber cuáles van a ser las condiciones en un instante de tiempo posterior. En la gran mayoría de los sistemas no se conoce cuáles son las variables de estado, ni siquiera cuántas variables de estado son. En el caso que se supiera cuáles y cuántas son, resultaría muy difícil medirlas o tener las señales de esas variables de estado, porque resultaría o muy caro, o no hay sensores para obtener esas señales, o con el mismo proceso de censar se estaría alterando la dinámica del sistema y se estaría midiendo otra cosa. Entonces, es muy difícil obtener esa representación original en el espacio de estado. Pero la pregunta que surge inmediatamente, bueno, pero ¿existe alguna forma de recuperar ese espacio de estado para obtener la información cualitativa de cuál es la dinámica del sistema? Y la verdad es que sí existe, y eso se hace con un recurso que se llama embebido por retardos temporales, time delay embedding. En lo que se hace es lo siguiente. Imagínense que tenemos una serie temporal X con una muestra en cada instante de tiempo t. La estrategia que utiliza este truquito es utilizar versiones retrasadas en tiempo de la señal como nuevas dimensiones de esa señal. Por ejemplo, aquí aparece en el tiempo t-2, la variable x tiene el valor 1,3, en el t-1 tiene un valor 1, y en el tiempo t tiene 1,1. Asumimos que ese t-2 y t-1 son otras dimensiones de nuestro sistema, y vamos generando puntos de una nueva representación en el espacio de estos retardos temporales. A ese espacio se llama de reconstrucción de fase. Esto es como un peine, la representación que se utiliza es como un peine donde tiene tantos dientes como dimensiones, vamos a utilizar, y que están separados esos dientes entre sí por un tau, que son los parámetros de la reconstrucción, ¿sí? Son fundamentales esos dos parámetros para obtener una reconstrucción buena de la señal. ¿Por qué es importante este truquito? Sería inútil si no contáramos con el siguiente paso que viene aquí, que es el teorema de Takens. Takens lo que dice es, si se elige un tau adecuado y un m suficientemente grande, la dimensión esta de embedding suficientemente grande, dice que la dinámica que tiene el sistema representado en la versión reconstruida es diffeomorfa, o decir, que tiene la misma topología que el sistema original, que la dinámica del sistema en el espacio de estado original. ¿Qué implica que tenga la misma topología? Básicamente esto, que si nosotros reconstruimos bien utilizando una sola de las señales, imagínense una caja negra que tenemos el sistema que queremos caracterizar. De esa caja negra solo podemos medir una variable, tenemos solo un sensor, que mide, por supuesto, una variable importante para el sistema. Lo embebemos con retardos, como decía el slide anterior, y obtenemos una reconstrucción en espacio de estado. Si esa reconstrucción es buena, entonces las características que vamos a poder medir de algunos indicadores en esta dinámica reconstruida va a tener el mismo valor que la que tenía el sistema original. Entonces, vamos a poder analizar el sistema reconstruido, caracterizar su dinámica, saber cuáles son sus atractores, cuáles son sus bifurcaciones, si hay caos o no, y todos los resultados que habremos obtenido para ese sistema reconstruido van a ser válidos para el sistema original. De ahí es lo sorprendente de esta, y antiintuitivo muchas veces, de esta representación. En esta representación lo más importante es conocer cuál es el embedding y el tau adecuado, que muchas veces no es una tarea trivial,
Pero bueno, todo lo que vimos hasta acá sería como los fundamentos de la representación de sistemas dinámicos no lineales. A partir de esa representación en el espacio de fase reconstruido, se obtienen una gran cantidad de atributos, de índices, que permiten caracterizar esas dinámicas que se observan visualmente. La siguiente parte de la presentación va a ser presentar algunos trabajos que me parecen interesantes en el área. El primero es de Jiang y colaboradores, donde sacaron la laringe de 9 perros, los montaron, esos perros habían muerto por otras razones, no lo mataron para esto, los montaron sobre un dispositivo que simulaba todo el aparato fonador, un pulmón artificial, montado sobre una laringe, estirados, y se simulaban los músculos con distintas tensiones y las distintas presiones subglóticas a partir del pulmón artificial, y un micrófono montado arriba. Se registraban las características de la señal acústica que se recibían de los diferentes estímulos que se le hacían. Midieron sobre esa señal acústica medidas clásicas, jitter, shimmer, relación de pico de prominencia, y medidas de dinámicas no lineales como dimensión de correlación y exponente de Lyapunov. Y lo que encontraron es que se podía encontrar caos en algunos tipos de fonaciones alteradas, en general cuando había presiones subglóticas bastante altas, y que en esa situación de caos, las variables de dinámica no lineales permitían hacer una diferencia de medias con una prueba de test, a diferencia de las medidas clásicas que no permitían hacerlo. ¿Sí? Es decir, una de las primeras evidencias de que es útil utilizar, por lo menos en laringes escindidas, digamos fuera del cuerpo, estas técnicas. El segundo trabajo, bastante más reciente, del 17, lo que hacen es utilizar específicamente variables de dinámicas no lineales y algunas basadas en entropías para caracterizar patologías de voz que son vinculadas a patología laringea, hipernasalidad por labio leporino por paladar hundido y Parkinson. Utilizaron dos tipos de clasificadores, uno basados en modelo oculto Markov típico y otro basados en modelos de Markov discreto como una representación intermedia de los atributos estos no lineales y de entropía, y al final una SVM con función de base radial, un kernel de función de base radial. Y encontraron unas tasas de clasificación para patología laringea en torno al 90%, para hipernasalidad del 85% y para Parkinson del 70%. Un trabajo de este año, hecho por la gente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, muy interesante también. Utilizan una mezcla de atributos clásicos y de dinámicas no lineales, dimensión de correlación, entropía y diferentes versiones de ruido, para tipificar el habla en tres tipos: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1, la señal casi normal, digamos. Tipo 2 es con fuerte presencia de modulación y subarmónicos, y tipo 3 con señales caóticas o sin una estructura periódica. Esas tipologías las propuso Titze, uno de los investigadores más importantes del área, en el 93. Utilizaron SVMs para la clasificación y obtuvieron sobre 1.200 y pico de voces diferentes, una tasa de reconocimiento de 82%. Es interesante este tipo de clasificadores para tipificar el habla, porque permite hacer una preclasificación, es como un preprocesamiento, decir, bueno, acá tenés las voces periódicas, acá tenés las cuasi periódicas con modulación en subarmónico, y acá tenés las caóticas, y aplicar distintas herramientas o características de análisis para cada una. Eso para dar un panorama más o menos de la utilidad de estas medidas dinámicas no lineales. Y ahora vamos a contar muy rapidito de qué es lo que hicimos con Natalia. Principalmente lo hizo Natalia, valga la aclaración porque es parte de su tesis doctoral. En primer lugar, hizo un corpus de bases patológicas en colaboración con los servicios de otorrinolaringología y de fonoaudiología, tanto del Hospital de Clínicas como del Hospital Italiano, que está organizando este simposio, como del ISER, el Instituto Radiofónico, para grabar voces normales en ese caso. Ese corpus comprendía la repetición de las 5 vocales del español 3 veces, más la lectura de 2 textos cortos que diseñó Jorge Burlequian, balanceados fonéticamente,
y la cantidad de oyentes, la cantidad de hablantes, perdón, que se registraron aparece en la tablita acá abajo. Hay 33 y 33 normales. Abajo aparece la media y desvío estándar de las edades de cada uno de esos participantes. Y lo interesante fue la variabilidad de diagnósticos diferentes que obtuvo en ese dataset. Distintas patologías, como lesiones estructurales, congestión por reflujos, queratosis, temblor vocal, estenosis, es decir, una gran representación o variabilidad de las patologías diferentes que se pueden encontrar y que tienen alteraciones en la señal de habla. Y como gold standard, la videoestroboscopía, que es como la medida de diagnóstico por excelencia, digamos, para caracterizar el funcionamiento de las cuerdas vocales. Como estaban hechos en servicios diferentes, no coincidían la codificación de las patologías, así que ella lo recodificó, y tiene información adicional en forma de texto, como la historia clínica de los pacientes, las características observadas, es decir, un corpus rico e inédito para el español rioplatense de este tipo de situaciones en el habla. Con algunas de estas voces lo que hicimos fue empezar a evaluar en su momento el estudio de dinámicas no lineales. Lo que hicimos básicamente fue utilizar jitter, shimmer en algún caso y relación armónico-ruido, como las versiones clásicas para representar estas señales. Y de dinámicas no lineales utilizamos el exponente máximo de Lyapunov, que básicamente se puede entender como una medida de divergencia o convergencia. Imagínense en ese retrato de fase, en ese espacio de estado, que tenemos una órbita. Lo que hacemos es tratar de ver, después de un tiempo determinado, a ver si dos órbitas que partían bastante vecinas entre sí habían divergido o no, y cuál era la tasa de la velocidad de divergencia. Las señales que tienen caos divergen muy rápido, es decir, una pequeña modificación de las condiciones iniciales hace que todo el sistema diverja, se vaya para otro lado. Me faltó aclarar un concepto que me parece clave para el que no tiene experiencia en este área, el concepto de caos. El concepto de caos nosotros lo tenemos asociado como un desorden, una aleatoriedad. En los sistemas dinámicos no. Ese modelito simple que vimos de tres masas y con algunos resortes, que tiene poquitas variables de estado y un comportamiento muy básico, si se quiere, desde el punto de vista físico, genera comportamiento caótico. El comportamiento caótico no es aleatorio, sino que se puede obtener una ecuación para saber en cualquier instante de tiempo por dónde va a andar el sistema. Es decir, es como un desorden ordenado, que tiene un orden interno, pero es diferente al concepto que intuitivamente tenemos de caos, que es algo que no se puede hacer nada con eso, que está desordenado. ¿Sí? Bueno, con estos datos lo que hicimos fue verificar, en parte de lo que decía la bibliografía, que las variables estas de dinámica no lineal permitían diferenciar voces más alteradas, mientras que las medidas clásicas no permitían hacer esa diferenciación, porque se basan fundamentalmente en el ciclo de la onda, y en estas ondas muy alteradas no tenemos ciclos. Bibliografía y terminamos. Ahí cerré, Alejandro, por la duda. Perfecto. Bueno, perdón que te haya dado una... quería saber si algunos tenían algunas preguntas sobre el tema. Y bueno, muy buena la charla, Diego. Muchas gracias por venir. Yo, de alguna manera, em, que quería saber, de alguna manera, eh, cuáles son los posibles o futuras y, eh, direcciones que tenés para este trabajo, que estuvieron lo vinieron haciendo hace unos años con Natalia. Sí, con todo el movimiento de Natalia, que ella se mudó a Canadá, yo acá, bueno, quedó un Vos también poquito te mudaste a Córdoba, que no es a tan lejos, Córdoba, pero... sí, perdón. También me fui al norte, digamos. Sí. Es un poco más cerca. Bueno, tenemos pensado, sobre todo con estas voces que ella registró, primero hacer comparación con otros bases de datos que existen de voces patológicas y utilizar algunas medidas de cuantificación
adicionales, particularmente lo que a corto plazo vamos a hacer, utilizar cuantificación de recurrencias, análisis de cuantificación de recurrencias sobre estas voces, que es otra de las técnicas. Básicamente se hacen como una especie de matrices para ver cuánto recurren las señales, y se cuantifica con algunos índices de esas recurrencias, que es lo que a corto plazo vamos a hacer. Y después poder integrar esto en algún sistema, compartirlo con gente que esté trabajando más en el área, a todo este corpus, e integrarlo en sistemas de diagnóstico que se puedan probar por lo menos en la clínica. Por lo tanto, la Muy colaboración con bueno, el italiano podría ser buena. perfecto. Bueno, voy a estar, lo voy a estar difundiendo el trabajo de Bueno, ustedes. muchas gracias, Ale.